Bueno, chicos, el tema a tratar el día de hoy lleva por nombre la globalización cultural. La globalización cultural es el tema que vamos a tratar en esta nueva clase. Vamos a conocer qué es la globalización, cómo afecta esta globalización cultural a diferentes partes del mundo y cómo llegó para quedarse, ¿cierto? Y antes de iniciar con nuestra clase, vamos a iniciar con una pregunta, que es la siguiente. ¿De qué manera la globalización afecta a las distintas culturas? ¿Alguien por acá me puede decir quién quiere participar en la clase? Alan, ¿de qué manera la globalización Yo, afecta a profesor. distintas culturas? Alan, Profe, yo Ah, podría hablar. profe, ¿va a hablar mi compañera o qué hago aquí? porque van a la Voy a participación dejarla, cronada. ella tuvo iniciativa antes de dejar hablar. Muy bien. Bueno, No, si quieres respondes tú, Alan, dale que tú, te Valentina, llamó. sigue. Bueno, yo pienso de que la manera en la que la globalización está afectando a las culturas es que como es un tema que por lo menos las personas suelen captar de distintas formas, entonces como que va quedando en la cultura y en la industrialización como tal. Por lo menos el tipo de acento, las comidas y los paisajes y cosas así que por ahí vi que aquí en Cincelo quieren hacer un parque temático al 20 de enero y creo que eso lo vi en Montería también y que iban a hacer uno así también. Entonces, por medio de eso es que ellos como que van quedando con la cultura de otros países. Muy bien, eso es lo que piensa la gente. Valentina está muy bien, ¿cierto? Joven Alan, ¿tú qué dices, joven Alan? Profe, pues desde que la globalización llegó al planeta Tierra, definitivamente las culturas se han ido desvaneciendo. Al menos aquí en Colombia, yo soy un ejemplo claro de que yo tengo muchísimas culturas. Aquí me suelen llamar como, bueno, es un término algo, pues algo vago, pero representa lo que yo soy, por así decirlo, mi construcción como persona. A mí me suelen decir que yo soy un arroz con mango de cultura, porque yo, aparte que yo vengo de otra ciudad y de otra cultura, y me vine a enfocar en otra totalmente diferente que es la costeña, el Internet me ha permitido acceder a culturas de otros países, como por ejemplo la de Estados Unidos, la de Japón, la de China. Y bueno, en resumidas cuentas, la globalización lo que está creando es el desvanecimiento, la destrucción de otras culturas. Muy bien. Vemos que como la globalización se ha permitido, llegó, ¿cierto? Vamos a tomar la de la revolución industrial. Cuando inicia la revolución industrial, se da un cambio que mega drástico en diferentes sociedades, ¿cierto? Mega drástico, alcanzó todo, no simplemente se quedó allí en Inglaterra con la expansión de esa industrialización, nace también la Revolución Francesa y otras ideologías, ¿cierto? A raíz de esto, chicos, ¿qué quiero decir? Que esta globalización no somos ajenos. Se expandió, mira dónde inició la Revolución Industrial, ¿cierto? Inició la Revolución Industrial, llegó a nuestro día. ¿Que ¿De qué manera afecta a las culturas? Afecta a las distintas culturas en la postura, que ciertas culturas se ven amenazadas por tomar una cultura ajena. Por ejemplo, los indígenas de, de México, ¿cierto? Allá los indígenas se ven amenazados porque gran población de su hábitat, de su población, ¿sí? Su persona, su gentilicio, su lengua, ya no lo están hablando como tal, sino que adoptan la cultura que occidental o cultura oriental, ¿cierto? Occidental países que estamos aquí cerca entre nosotros, ¿cierto? Quieren hablar, está bien que no se hable habla otro idioma, el inglés, pero ¿por qué adoptar culturas que no son ajenas a nosotros? Por ejemplo, ya vestir su manera, a usted le gusta el rock, está bien, son culturas, pero no es la cultura propia de un pueblo indígena, ¿cierto? No son sus propias condiciones, no hablan su propia lengua y van transformando, o sea, los pueblos se la culturizan y se van perdiendo las tradiciones, ¿cierto? Que han mantenido esa cultura viva. Por ejemplo, Sincelejo, que la cultura que lo mantiene vivo allí, a su tradición, son las fiestas del 20 de enero. Ahora que transformen el Sincelejo para hacer, qué sé yo, un concierto de rock and roll allí Sincelejo, o sea, que esa cultura propia no es de aquí, ¿cierto? Es norteamericana. Entonces, algunas partes de las culturas de estas poblaciones se ven dañadas, se ven ajenas con la nueva postura de la globalización. Entra aquí en muchas culturas como sería, mire, aquí en la imagen tenemos unas culturas que son ajenas a nosotros, ¿cierto? La cultura norteamericana, la asiática,
y van expandiendo a nivel mundial, ¿cierto? Ahora, la globalización cultural se refiere al proceso dinámico de la interconexión y asimilación de las culturas, en la cual se genera una cultura homogénea y común en el mundo. La globalización es un proceso que abarca en principio lo económico, político y lo social, pero que afecta tanto de manera positiva como negativa a la diversidad de las culturas que existen. O sea, la globalización es bueno porque te acerca con otras personas, con otras culturas, una interconectividad global que existe, ¿cierto? En la aldea global, pero también afecta que a la diversidad cultural que existe. Las tradiciones propias de cualquier región se van perdiendo, ¿cierto? Las tradiciones. Miren que hay personas que adoptan culturas ajenas, culturas que no son de ellos. Simplemente ¿para qué? Para sentirse aceptados en una sociedad cambiante, aceptados en una sociedad capitalista, una sociedad egoísta, ¿cierto? Que más le importa es lo que dirán que la propia cultura de esa región. Adoptan medidas diferentes, por ejemplo. Hay personas que cuando van a Medellín, van a Bogotá, adoptan este tipo de cultura ya. Entonces, aquí vienen hablando otro acento, otra manera de comportarse, pero en su propio acento propio de su territorio, ¿cierto? Una persona costeña puede irse 5 días a Bogotá, a Medellín, y el acento paisa no se le va a pegar. Puede vivir un año y no se le va a pegar ese acento paisa, ¿cierto? Que se le pegan algunos contextos de asimilación de palabras, es muy diferente, pero no va a venir hablando paisa. La globalización como modo de producción y desarrollo capitalista que busca el bienestar de la sociedad. En general, ha impuesto a lo largo y ancho del mundo diversos patrones económicos, industriales, tecnológicos y políticos que han trastocado diversas identidades culturales. Por ejemplo, aquí con el paso del tiempo hemos adoptado culturas diferentes. En la parte geográfica, culturas que son de Norteamérica se han trabajado a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial, Michelin, ¿cierto? Minnie Mouse, ¿cierto? McDonald's, que es una empresa norteamericana y también expansión, se puede decir, cultural, que está en todo el ancho del mundo, ¿cierto? Miren el McDonald's que se encuentra en Cincelejo, ahí en el Guacarí, ¿cierto? No es la parte de hamburguesa, pero sí es la parte que de helado, el cono de helado, ¿cierto? Y le están midiendo una ideología, un pensamiento cultural y también globalización capitalista. ¿Cuál están viendo ahí, chicos? Le están vendiendo que usted consuma el helado que norteamericano de McDonald's, que es un helado simple, y que no compra el helado común, tienen por ahí, digamos que en las calles, en los centros comerciales, ¿cierto? El señor de los helados, sino que compra una postura acá. Y miren que te entra ahí a Guacarí, al McDonald's, y hay helados que de 2.500, 2.000, el cono de helado, ¿cierto? Eso con un fin, chicos, un fin que la cultura norteamericana se endurezca allí, esté establecida, y usted aporte a la cultura norteamericana. Que usted lo que va a consumir, ojo, la evolución también lleva aparte del consumismo, usted va a consumir una cultura ajena que no es suya, ¿cierto? Va a consumir esta postura de McDonald's, que con el tiempo están probando que no es helado, y con el tiempo van a probar con una hamburguesa, ¿cierto? Que es un proceso exagerado por una hamburguesa. Es decir, la globalización cultural es el resultado de un conjunto de medidas que buscan el desarrollo continuo de la sociedad y que ha propiciado el incremento ampliamente de relaciones internacionales, intercambios culturales entre los individuos que buscan una oportunidad de desarrollo individual. Profesor, ¿Sí? para que haga el favor de no tiene luz ni internet. ¿Me repites el nombre? ¿Me repite el nombre del estudiante, por favor? María José Espinosa. Muy bien. Entonces, de esta manera se han incrementado millones de personas en el mundo, se han conocido y encontrado por diversas razones, lo que ha permitido el intercambio cultural. Por ejemplo,
Hoy en día usted se ha conocido con muchas personas, de pronto, no sé, con una amiga, con un amigo, o hay personas que se encuentran con su futura pareja, el padre de sus hijos, el futuro amor de su vida, por medio de red social, ¿cierto? Personas que consiguen que el amor de su vida, que vive en Estados Unidos y vive en Asia, por medio de Internet, ¿cierto? En muchas partes ha pasado esto, ha sucedido, ¿cierto? Ha permitido. También otro acceso, chicos, sobre el nivel de la globalización de la cultura, entra el plano de que de la música, ¿cierto? Como usted toma una postura de otra cultura musical, por ejemplo, si usted antes le gusta el vallenato, aquí en Colombia el vallenato, la región Caribe, ahora usted quiere escuchar música rock, ¿cierto? Si quiere escuchar música, digamos, norteamericana, Michael Jackson, aquel tiempo, ¿cierto? Que los virus, o quieren aportar a usted otro tipo de cultura. Por ejemplo, la cultura, digamos que el tipo de música que está en Norteamérica se expandió a nivel mundial. Hoy en día en YouTube escucha una canción sin fin de género, ¿cierto? Pop, romántico, bachata, vallenato, de todo. Y miren como aquí en el mercado nacional de nosotros entra que esa cultura musical a nosotros, ¿cierto? Que entra que el consumismo de la globalización, usted adopte una cultura diferente, adopte ese aspecto de música de otro género y lo haga propio, ¿cierto? Entonces, lo propio de usted aquí en su territorio no sea que no sea tenido en cuenta, sino que lo ajeno, aquello de aquella cultura que viene de otra parte. Por ejemplo, como hay mucha gente adulta escucha ópera, ¿cierto? La ópera, vemos que la ópera viene que de Italia, le gusta, una cultura buena, ¿cierto? Pero también usted adopta su cultura propia. La cultura propia de la región Caribe, el vallenato es mismo. Miren que el vallenato ha trascendido fronteras, ¿cierto? Lo escuchan ya a nivel universal. ¿Por qué? Porque el medio de la globalización permite ese acceso, permite que el mundo esté interconectado, o sea, una aldea global, ¿cierto? Ahora bien, tomando en cuenta el desarrollo económico e industrial impulsado por la globalización, se puede apreciar aún más cómo este fenómeno ha provocado cambios culturales a gran escala, tanto el consumo de bienes como de servicios, ¿cierto? Hoy en día usted puede aportar la industria, la globalización, por ejemplo, tener el último iPhone, tener el último celular, tener el último computador o el último televisor, ¿cierto? Se lo puede tener gracias a la globalización que se encuentra, ese mismo televisor que se encuentra en China, lo puede conseguir en Cincel en Guacarí, ¿cierto? Lo pueden conseguir allí. El último diseño de vivienda usted lo puede tener también, ¿cierto? Porque la globalización permite que los cambios lleguen a la sociedad, a las distintas sociedades, ¿cierto? Como decía, el desarrollo de la música, la industrialización, de la cultura, y aquí entra el plano económico industrial, ¿cierto? La industria de la música entra aquí al plano de cultural y de la globalización, expandir el comercio de música, ¿cierto? Expandir ese ritmo que se está vendiendo. Por ejemplo, los ritmos que más se venden hoy en día, ¿qué sería el reggaetón, ¿cierto? Que a veces el reggaetón no dice nada. No dice nada en sus canciones. Y mire, se ha impuesto allí en los primeros rankings musicales, ¿cierto? Que ha escuchado a nivel mundial. De este ir y venir de formación, de intercambio de bienes y servicios que se han interconectado las diferentes expresiones culturales que existen. Y como resultado de esta suma la suma de esta perdón, y como resultado de esta suma se está conformando una cultura globalizada de la que todos los individuos tienen noción. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no viste ropa, le gusta la marca Nike, no le gusta la marca Puma, la marca zapato Adidas, ¿sí? Honor Star. Creo que a muchos de ustedes les gustan, ¿cierto? Muchos de ustedes gustan. O bueno, van a Falabella, van a ISA, sí, a Estudio Jefe, muchas niñas que quieren comprar su ropa allí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente es de mejor calidad, es de mejor marca, o quieren vestir la ropa norteamericana, ¿cierto? Aporta una cultura diferente. Y hay gente que no le gusta aportar a la cultura propia, por ejemplo, ponerse de prendas de lo nuestro, de nuestro vivir, ¿cierto? Miren que hay muchas prendas en Colombia que están comercializando y están a fondo a gran escala, con Gino Pascali, ¿cierto? Arturo Calle, ¿sí? O este almacén de ropa para caballeros que se encuentra aquí en Guacarí, en otras partes a nivel nacional, como sería Renzo, ¿cierto? Que es una empresa propia colombiana, ¿cierto? Ya hay personas que no quieren adoptar una cultura diferente que no sea la propia de aquí, que aquí también se hace ropa, ¿cierto? También tienen buenas prendas de vestir. Sin embargo, cada persona sabe reconocer sus diferencias culturales, por tanto, se identifican como un ciudadano que posee una identidad cultural propia. El hecho de que usted aporte una cultura diferente no quiere decir que usted sea contemporáneo, un corroncho, ¿cierto? Usted tiene una definición cultural dentro de su vida, ¿cierto? Sabe
¿Cuál es la cultura suya? Que usted no la quiera, no la quiere ejercer es diferente. Por ejemplo, muchas personas, o los merenguindios, se sienten ofendidos, se sienten despreciados o le da pena aceptar sus raíces, ¿cierto? Porque son de una tribu, pues son indígenas y quieren aceptar otra postura diferente. Por ejemplo, hay personas que viven sin Sincelejo, son indígenas y no dicen que son indios, le da pena decir aceptar sus raíces, ¿cierto? Pero hay otras personas que quieren, no, yo vengo de Medellín, yo vengo de Bogotá, yo vengo de Nueva York, ¿cierto? Quieren tomar esa cultura ajena. Uno debe probarse de lo propio, a pesar que la población esté allí. Por eso que los pueblos se culturizan, porque pérdida de identidad. Se pueden apreciar ejemplos de globalización cultural aquellas costumbres que han sido adoptadas a la característica de otras. Es decir, se redefinen y en esto se observa, es observable a través de las expresiones artísticas, la moda, la gastronomía, la música, entre otros. Como decía la compañera Valentina, ¿cierto? Que a nosotros llega esa postura de globalización, que quiere aportar una gastronomía diferente, quiere aportar unos platos exóticos, ¿cierto? Quiere probar este sushi, sabemos que no es propio de aquí, pero mucha gente lo come, ¿cierto? Quiere aportar una moda diferente, vestir de manera diferente, como la moda que tiene por televisión, ¿cierto? Una música diferente, te quiere escuchar, y entre otras cosas, de cualquier país adopta postura diferente gracias a la globalización, ¿cierto? Por ejemplo, escuchar la canción de una banda musical famosa de todos los continentes, sin que la diferencia de idioma sea una barrera, ya que todos los aficionados la cantan por igual. Miren que a pesar que el ritmo de música, el idioma sea hablado en otro, valga la redundancia, en otro idioma, en otra lengua, a usted le gusta el ritmo, ¿cierto? Le gusta el ritmo, cómo se mueve, toda esta característica. Pues esto lo hace que la globalización, la música puede estar en inglés, puede estar en chino, pero a usted le gusta, ¿cierto? A usted le gusta porque esa es la demanda, ese es el ritmo que se está dando ahora, ¿cierto? La globalización lo conecta, que usted entra a la moda, que usted está allí, ¿cierto? Por eso vemos esa parte cultural a nivel mundial. La música es la que rompe barreras en todos los continentes, ¿cierto? Pero todo aquí no es color rosa, y siempre hay consecuencias, ¿cierto? Todo aspecto va a tener unas consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de la globalización cultural? A continuación se presentan las principales consecuencias y cambios provocados por la globalización cultural. De un conjunto de culturas heterogéneas se ha generado una cultura homogénea, que abarca costumbres generales y reconocidos por los individuos. Se han definido los valores culturales, sociales, políticos en defensa de los derechos humanos. Las interconexiones globales han permitido conocer la gran diversidad cultural que existe. Como decía Joven Ala, que viene de otra cultura, y eso le ha dado la oportunidad de Internet, la globalización, de conocer otras culturas que no están aquí mismas, ¿cierto? Cultura china, cultura árabe, la norteamericana, entre muchas, ¿cierto? No es necesario salir de la casa, no es necesario viajar para conocer otras culturas, para ver cómo la practican, conocer la política y muchas creencias, ¿cierto? Y por ejemplo, en la India, allá la cultura y la creencia es que el ganado es sagrado, no se puede asesinar, no se puede comer. Acá en Colombia no, ¿cierto? En Colombia sí, acá es consumible todo eso. Las personas que se preocupan por aprender los idiomas más hablados, en fin, ampliar su conocimiento y posibilidades de desarrollo. La cultura permite esto, ¿cierto? La globalización cultural, que usted aprenda, adopte otro idioma. Hay personas que quieren aprender a hablar inglés, ¿cierto? Quieren aportar de otra cultura. Y dicen, de pronto yo me voy para Canadá, me voy para Estados Unidos y quiero hablar en inglés. Los medios de comunicación audiovisuales han fomentado de diversas maneras el desarrollo de la globalización cultural, a imponer marcas, tendencias, expresiones lingüísticas, entre otros, que son reconocidos por un gran número de individuos. No somos ajenos a esa realidad, ¿cierto? Que muchos programas televisivos presentan la marca Nike, Puma, Adidas, ¿cierto? Que son las marcas más reconocidas en vestimenta deportiva, ¿cierto? En fútbol, que tienen unos tacos Nike o Adidas, ¿cierto? Vemos que esta marca, esta tendencia de comunicación nos vende una propaganda de diferentes clubes de fútbol, ¿sí? Futbolistas que visten ropa así tan cara y elementos que son de marca, que hacen que usted también adopte por ellos. Por ejemplo, entre Cristiano y Messi, que visten ropa de marca, usted quiere aportar las mismas prendas de ellos, ¿cierto?
Eso que lo van a decir, la globalización y el capitalismo. Se incrementa el intercambio cultural y multiculturalidad, y una multiculturalidad. Aquí hay un intercambio de cultura, ¿cierto? Un intercambio de cultura, un choque y también una controversia. ¿Cuál sería esa controversia? Que hay culturas que pierden su identidad propia, adoptan una cultura ajena que no la hay, ¿cierto? Y existe una multiculturalidad que las personas que hasta adoptan una cultura ajena y la hacen propia, ¿cierto? La hacen propia. Esa multiculturalidad de conocer mi cultura y conocer una cultura ajena, tomar otra postura. La evolución cultural ha sido un fenómeno que ha unido millones de personas. Es verdad, este fenómeno ha unido millones de personas a nivel mundial, ¿cierto? Un caso de ello sería la música, que une a muchas personas y rompe las fronteras de cualquier país. Ventajas y desventajas de la globalización. ¿Quién me puede ayudar en esta diapositiva, por favor? Un compañero que quisiera leer el día de hoy. Valeria Martínez, ¿lo puedes ayudar en el día de hoy? Valeria. Profe, yo. Muy bien. Entre las ventajas de la globalización cultural podemos destacar que permite a las personas aprender sobre las distintas idiosincrasias y cosmovisiones del mundo. Esto debería tener como consecuencia un mayor respeto a la diversidad. La globalización cultural permite que una persona nacida en Europa, por ejemplo, pueda entender e incluso empatizar con la forma de ver el mundo en los países asiáticos. Sin embargo, como contraparte, la globalización cultural puede tener como consecuencia la pérdida de ciertas costumbres locales. Puede ser, por ejemplo, que ciertas prácticas sean desplazadas por otras del extranjero. Lo anterior suele señalarse, por ejemplo, cuando empiezan a celebrarse ciertas fechas como Halloween. En algunos países donde antes no existía dicha tradición, así el Día de las Brujas podría restarle protagonismo a alguna festividad local que tiene como lugar también a finales de octubre. En todo caso, el intercambio cultural nos debería permitir mirar el mundo desde la diversidad y con una mayor apertura de mente. Sin embargo, esto en algunas circunstancias entra en conflicto con la entidad local. Muy bien. Vemos que muchas personas adoptan una postura diferente. Por ejemplo, acá en Colombia hay personas que les gusta celebrar el día de San Valentín, ¿cierto? San Valentín, muchas personas lo celebran. Se va a apostar una cultura diferente. San Valentín sabemos que se hace donde Estados Unidos, ¿cierto? Aquí en Colombia es Día del Amor y Amistad y si nos a principios, en febrero. Eso es por allá a final de año, ¿cierto? No, vamos a celebrar Halloween. ¿Cómo así? O muchas personas dicen, dame ya cambian el nombre a las cosas, ¿cierto? De los sándwiches le quieren adoptar un emparedado, dame un emparedado, dame un hot dog, está bien, ¿cierto? O pero ¿por qué no decirlo en su idioma oficial aquí en Colombia? Mira, dame un perro caliente, ¿eh? O dame un hot dog. Pico, no, o sea, estamos en Colombia, vamos a adoptar la cultura propia de nosotros, ¿cierto? No tenemos por qué tomar una cultura ajena. La evolución que permite que las culturas estén ahí mismo, están cerca, ¿cierto? Una interconectividad, pero no que aporte cosas que son del extranjero. Puede tomar el momento, pero no depende de su identidad, ¿cierto? Hay personas, grupos de personas que pierden su identidad local, ¿cierto? Pierden su propia culturización, quiero identidad como ciudadano, ¿cierto? Propio. Por ejemplo, hay personas que se ponen en burla de la gente, ¿cierto? Y adoptan una cultura ajena. Por ejemplo, mucha gente aporta, por ejemplo, conoció el programa Rebelde, muchos querían vestir la vestimenta de esas personas, ¿cierto? Muchos se querían cantantes. O bueno, no sé si muchos de ustedes se cansó de el programa que este argentino, que Patito Feo, ¿cierto? Mostrar una realidad que aquí hay un tipo de cultura diferente. Y vemos que la cultura propia de una nación es la que sobresale, la que vale, ¿cierto? Esta ventaja de la evaluación permite que la cultura podemos aprender de otros idiomas, aprender de otros ejemplos, aprender de otra psicología, de geografía y diversidad lingüística a nivel mundial, ¿cierto? El hecho que usted sea colombiano no quiere decir que pueda entender a otros idiomas, como el francés, el portugués, ¿cierto? No sé, el germano, ¿cierto? El árabe, entre muchos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que existe una cosmovisión del mundo, ¿cierto? Pero también la globalización cultural permite que personas nacidas en Europa, por ejemplo, puedan tener otro idioma.
personas que están aquí en Sincelejo pueden entender otro idioma, ¿cierto? La globalización lo permite, ¿cierto? Lo que lo causa esta globalización es dañar la cultura ajena del propio territorio. Por ejemplo, se pierde la cultura propia del departamento de Sucre por aportar o adoptar una cultura ajena. Si quiere usted adoptar la cultura norteamericana que se ha llegado a diferentes países, ¿cierto? A diferentes fronteras, ¿cierto? Si usted quiere vestir la prenda de los Yankees, la prenda de cualquier grupo musical, o prender la prenda de la NBA. Si usted tanto quiere aportar un uniforme futbolístico, un equipo de béisbol, puede apostar al equipo colombiano, ¿cierto? Y no se sienten bien. Miren, en el plano de futbolístico hay personas que se sientan identificadas con equipos europeos, Real Madrid, Barcelona, Manchester, entre muchos. No, yo no veo fútbol colombiano porque me siento identificado con ese fútbol europeo. Señor, usted no es europeo, usted es colombiano. ¿Ah? Hay personas que son así, ¿cierto? Cuando aprendamos a conocer nuestra propia identidad, nuestra cultura, vamos a entender la cultura ajena de otras naciones. Por ejemplo, aquí también vemos que muchas personas serán, por el caso de San Valentín, Halloween, de San Patricio, el día ese que festejan en Estados Unidos, ¿cierto? Vemos que esa cultura también la venden acá. Muchas personas quieren llegar a este tipo de tradiciones y vemos que no se puede. Por ejemplo, allá en Estados Unidos no van a celebrar el 20 de enero, ¿cierto? Allá no van a hacer fiesta de toro, no van a estas partes, porque eso es algo propio de este territorio, de esta nación, ¿cierto? De las festividades del 20 de enero, coraleja de toro, ¿cierto? Vemos que no. Y vemos que muchas personas aquí en territorio colombiano celebran la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? La celebran. Pero que no va a ver Estados Unidos celebrar la independencia de Colombia un 20 de julio, que no va a ver eso allá. Entonces hay que tener esa contraparte de la globalización cultural. Que nos permite esta globalización cultural en el aspecto negativo, que aportamos una cultura ajena, una cultura que nosotros no nos identifique en nada, ¿cierto? Entonces, en todo caso, el intercambio cultural nos debería permitir mirar el mundo desde la diversidad y con una mayor apertura de mente. Sin embargo, esto en algunas circunstancias entra en conflicto con la identidad local, ¿cierto? Y no queremos apostar a la cultura propia de Sincelejo, sino queremos que aportar una cultura diferente. Por ejemplo, en las presiones de alcohol. ¿Ah? Antes había personas que les gustaría tomaban cerveza light, cerveza águila negra, ¿cierto? Pero ya no quieren aportar esa cerveza porque quieren tomar la cultura diferente. Por ejemplo, la Corona, ¿cierto? La Heineken, quieren tomar esa Weiser, quieren tomar este tipo de cultura. Y miren que la cultura también se mete en todos aspectos. En el aspecto está la prueba de alcohol, ¿cierto? Se mete porque miren que está este plano de cerveza que no es propia de aquí. Es que es ajena al territorio nuestro, ¿cierto? Es ajena a muchos factores. ¿Pero qué permite eso, chicos? La globalización. La globalización permitió otra escala, otro punto de vista, ¿cierto? Que no, es bueno aportar otra cultura, es bueno hacerse ajeno de otro idioma. Pero las medidas que lleva es que usted no tenga una identidad propia de los aspectos que suceden aquí en Colombia. Globalización cultural y comercio. La globalización cultural está muy relacionada, como hemos mencionado anteriormente, con el mayor intercambio comercial. De igual modo, está vinculada al flujo de inversiones a nivel internacional. Por ejemplo, usted hoy día puede tener el mejor motor del mundo. El motor que se encuentra en China lo tiene aquí en Chile también, ¿cierto? Esta globalización cultural y de comercio permite que el mundo esté conectado. Por ejemplo, el día que usted quiera irse a Europa, se va y va a estar conectado, ¿cierto? Porque este aspecto de globalización lo va a permitir, ¿cierto? Que usted se conecte con el mundo de afuera. En este punto debemos notar que la expansión de empresas multinacionales puede tener como consecuencia la evolución de ciertas prácticas culturales. Por ejemplo, imaginemos que una franquicia de cafetería busque ingresar a un país C donde no existe la tradición de tomar café. Entonces deberá enfrentar el reto de incentivar el consumo de ese producto o puede optar por ofrecer una carta que se adapte a la demanda local. Si elige lo primero, con una campaña de publicidad exitosa, el consumo de café del país C podría generar aceptación en el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí en Colombia, mire que aquí mucho en Colombia mucha gente va
a Guacarí, va al Viva, y se sienta a dónde, se sienta en bebidas que no son extranjeras, por ejemplo, que quiere, partimos con el ejemplo de McDonald's, sigue con coge un helado, si de McDonald's, ¿cierto? Y se lo disfruta, ¿cierto? Lo disfruta, porque siente que es identificado con esa ideología cultural. Este país sé que Estados Unidos colocó su aspecto de cafetería allí, el comercio, en centros comerciales, ¿cierto? De vender hamburguesas y vender ¿qué? Vender helado, ¿cierto? Y va creando esa parte cultural, la parte también de comercio. Otra parte tiene aquí en Colombia, mire cómo la parte de Colombia llega a nivel internacional. Es Juan Valdez, ¿cierto? Usted, Juan Valdez, quiera tomar un helado frío, ¿cierto? Un helado frío lo consume, existen esas carpetas donde usted lo consume y lleva un libro y se siente bien, ¿cierto? Tiene que ser café internet, el café de aquí lleva a otras partes donde el café no es propio, siempre de Europa, le gusta el café norteamericano, latinoamericano, perdón, Estados Unidos le gusta el café colombiano, ¿cierto? La globalización cultural. La globalización cultural, la globalización cultural es un proceso de exportación expansivo y de asimilación de costumbres y valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, gastronómicas y tradiciones que se debe entender desde siempre desde la expansión de la globalización económica. Gracias a ello se han adquirido cultura y costumbres de otros países, convirtiéndolas en algunos casos propias. Adoptan una cultura propia, diferente, ¿cierto? Así tenemos la cultura asiática, la cultura norteamericana. Asimismo, la evolución cultural es un proceso por el cual los medios de comunicación han influido de forma directa en una labor de fusión de muchas formas y costumbres de vida. De tal modo que en muchos países esta cultura es cada vez más similar en todos ellos. De este modo podemos entenderlo como habitantes de diferentes países han adquirido hábitos y consumos y parecidos. Veas, el ejemplo más práctico para ellos es que la telefonía móvil, ¿cierto? La telefonía móvil, mire que no se ajena a nadie. Está en todos los continentes, en todas las culturas, ¿cierto? Una persona que no tenga celular tal vez no ha nacido o no quiere tener un celular, ¿cierto? Pero el celular está allí, acceso a la mano, acceso a la evolución cultural, ¿cierto? Para que exista esa interconectividad. Mire que tanto evolucionó la globalización y la parte de cultura que permite que por medio de un celular usted puede tener una videoconferencia con otra persona, mirar a la persona en tiempo real o grabar en tiempo real, ¿cierto? Factores que impulsaron la evolución cultural. Para entender este fenómeno debemos comprender aquellos factores que han influido en la forma directa de la creación y la expansión de la evolución cultural. Primer punto, bloques comerciales. Para lograr una interacción económica se han liberado fronteras económicas entre los mercados de los países. De este modo se han creado bloques económicos. ¿Cómo sería cuál? Mercosur, la Unión Europea, TLC-CAN, ¿cierto? Como la intencionalidad de fortalecer los capitales, intercambiar riquezas y unificar monedas como el caso de la Unión Europea. La Unión Europea unifica todas las monedas en una sola, ¿cierto? Esa moneda, el euro, es partidario en toda Europa, ¿cierto? Vemos que acá en Sudamérica no es así, ¿cierto? Cada país sudamericano tiene una moneda diferente. El rol de los bloques es que permiten el libre traspaso de fronteras, facilitando los intercambios culturales directos sin interacciones burocráticas. Tenemos con el caso de Europa, ¿cierto? En Europa existe esta expansión, este territorio, ¿cierto? Existen muchos países se conectan por vía transporte, ¿sí? Sin tocar las fronteras. Desde España usted puede pasar a España, usted puede pasar a Francia, ¿cierto? Y de España puede pasar a Portugal. Los medios de comunicación masivos nos encontramos ante el factor clave de la globalización cultural. Si nos remontamos hasta hace unos 4 años, hacer una simple llamada telefónica era una aventura, Hoy la proliferación de los medios de comunicación, la televisión satelital, pero sobre todo en Internet, ¿cierto? El Internet ha facilitado la conexión mundial, ¿cierto? De cualquier parte del mundo tiene esa conexión digital con otras personas, ¿cierto? No importa el continente, usted puede estar lo más perdido, siempre y cuando usted tenga señal y tenga acceso a Internet, usted se va a encontrar conectado con el mundo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Bueno, seguimos.
Beneficio de la evaluación cultural. Aunque hay quienes digan que no, los beneficios de la evaluación cultural son variados. Y vamos a analizarlo por un lado. Nos encontramos ante un conocimiento de cultura extranjera, chicos, muy superior al que podían tener nuestros antepasados, los cuales solían conocer el mundo y que los rodeaba solo unos pocos kilómetros de donde vivían. Por ejemplo, hay personas que se perdían, no tenían un rastreo, un GPS, y les quedaba difícil llegar a cualquier parte. Hoy día, la evaluación cultural permite que usted en su celular pueda ubicar cualquier dirección, ¿cierto? Existe esa interconectividad con el mundo exterior, ¿cierto? Desde su casa usted puede saber cuál es la hora que existe ahora en Norteamérica, ¿cierto? Cuál es la hora que existe en Pekín, cuál es el horario de España, ¿cierto? Conocer diferentes ciudades, ¿cierto? Cuál es la cultura que adopta el continente asiático. Esta cultura lo permite ¿quién? La globalización cultural, ¿cierto? Como a cientos de kilómetros usted se puede conectar con otras personas. Tiempo atrás usted no sabía esto, ¿cierto? Tiempo atrás no se podía hacer estas modificaciones en el mundo. Por ejemplo, una persona decía, tiene que ir a la dirección tal. Usted con un papelito buscando parte por parte. Hoy en día, usted no. Usted en el celular lo ubica, ¿cierto? Coloca un recordatorio que lo lleve. Simplemente va en la calle y coloca el GPS y lo lleva a la dirección tal, ¿cierto? Y toma la dirección tal, métese por aquí, por allá no, etcétera. Bueno, chico, por ahí ya. Vamos a una pausa, vamos a entrar a un pequeño receso y volvemos nuevamente, nos conectamos. Voy a subir la guía temática donde vamos a trabajar en una pequeña actividad y termino esta clase. Entonces, chicos, lo vemos en el próximo receso. Espero que tengan un buen almuerzo, chicos. Bueno, profe. Muy bien.